Había pasado apenas una noche desde la ejecución de la familia Romanov, cuando comenzó a circular el primer rumor, un rumor pequeño, casi inaudible, que serpenteó entre los soldados como un susurro helado. Una de las niñas respiró dentro del camión. Nadie quería repetirlo. Nadie quería admitir que, entre la sangre, el humo y los cuerpos, que parecían muñecos rotos, alguien había visto moverse a la hija menor del zar. Los reportes oficiales pedían silencio. El sótano donde los Romanov fueron asesinados estaba aún empapado, con marcas de balas rebotadas que dejaban claro lo que había ocurrido ahí. Fuego cruzado, gritos, el sonido de bayonetas atravesando lo que las balas no pudieron destruir. Faro Onguardia, un joven de apenas 19 años, confesó, temblando, que mientras acomodaban los cuerpos para sacarlos del lugar, oyó algo que lo persiguió el resto de su vida: un gemido, una respiración, un intento débil de pedir ayuda. Cuando encendieron la lámpara, todos dijeron haber visto lo mismo: el cuerpo de Anastasia, parpadeando, respirando, intentando moverse. La orden fue inmediata: callar, terminar el trabajo, enterrar, borrar todo rastro. Desde esa noche, nadie volvió a dormir tranquilo. Ni los soldados que recibieron la orden, ni los médicos que examinaron los restos, ni los oficiales que juraron que todas las hijas estaban muertas. Mientras afuera, en los bosques helados de Caterimburgo, comenzó a crecer la leyenda de que una Romanov había sobrevivido, y con ella, el miedo a la verdad. Después de aquella noche sangrienta en el sótano de la casa Epetiv, los soldados que participaron en la ejecución de los Romanov entraron en una etapa de paranoia colectiva. Se suponía que habían acabado con el linaje imperial. Se suponía que no debía quedar nadie con vida. Pero la idea de que Anastasia había respirado, aunque fuera por un segundo, se convirtió en una sombra que los perseguiría hasta el final de sus días. Los cuerpos fueron cargados en un camión sin identificar. El motor rechinaba viejo, casi tan nervioso como los hombres que lo conducían. La carretera hacia el bosque de Kaptiaki estaba húmeda, fría, y cada vibración hacía que los cuerpos se sacudieran entre sí como si todavía tuvieran vida. Un soldado aseguró que vio la cabeza de Anastasia inclinarse hacia un lado, como si buscara aire. Otro dijo que era solo su imaginación. Nadie quiso comprobarlo. El vehículo se detuvo en un claro. No había testigos, solo árboles gigantes que parecían observar desde la oscuridad. Ahí, en la tierra blanda, comenzaron a cavar la fosa apresuradamente. Con cada palada, el joven guardia, el mismo que dijo haberla visto moverse en el sótano, escuchaba el eco de sus propios pensamientos. ¿Y si no estaba muerta? ¿Y si hablaba? ¿Y si abría los ojos? Cuando llegó el momento de bajar los cuerpos, sus manos temblaban. Los otros soldados lo empujaron. No querían perder tiempo. Pero cuando tomó a Anastasia por los brazos, percibió algo que jamás olvidaría. El cuerpo estaba tibio, no caliente, no vivo, solo tibio, suficiente para destruir la cordura de un hombre. No dijo nada. La colocó en la fosa, con el rostro hacia la tierra húmeda, la garganta cerrada, las manos heladas. A partir de ahí, la historia oficial dicta que todos los Romanov murieron de forma inmediata y fueron enterrados juntos. Pero la realidad fue mucho más caótica y tétrica. Las balas rebotaron en los corsés de las hermanas, reforzados con joyas cosidas en secreto. Por eso algunas no murieron al instante. Por eso hubo que degollar. Por eso hubo que rematar. Por eso hubo gritos que nunca llegaron a los documentos oficiales. En ese caos, la verdad sobre quién murió primero, quién murió después y quién agonizó más tiempo se perdió para siempre. Los cuerpos fueron cubiertos parcialmente con tierra, pero luego, presas del pánico, los soldados los desenterraron, quemaron algunos, rompieron otros, los movieron de un lugar a otro, hasta que nadie supo exactamente dónde estaban todos. El entierro se volvió un rompecabezas lleno de decisiones improvisadas, contradicciones y miedo. Esa confusión sería el origen de la leyenda. A los pocos meses, empezaron a circular noticias en aldeas cercanas. Alguien había visto a una joven con acento aristocrático, vagando sola por los bosques. Otra mujer aseguró haber atendido a una adolescente herida que no sabía quién era, pero hablaba de su padre, el zar, en sueños. Nadie pudo comprobarlo. El gobierno revolucionario
reaccionó con violencia. Cualquier testigo que mencionara haber visto una Romanov era acusado de contrarrevolucionario. Varias personas desaparecieron simplemente por decir que habían escuchado a una joven pidiendo ayuda en el bosque. La Unión Soviética necesitaba silencio, necesitaba que todos estuvieran muertos. Especialmente Anastasia, el símbolo más querido del pueblo ruso. Pero mientras el Estado insistía en que no había sobrevivientes en Europa, comenzaban a surgir sombras, aun cuando décadas después se encontraron los restos oficiales de la familia. Faltaban 2 cuerpos, el del Zarevich Alexei, el de una de las jóvenes, Romanov. Los científicos se fragmentaron. Algunos aseguraron que era María la que faltaba. Otros Anastasia. En las pruebas genéticas fueron concluyentes años más tarde. Pero para entonces ya habían pasado casi 100 años de rumores, imitadoras y testimonios contradictorios. Pero lo más perturbador vino de los propios ejecutores. Con el tiempo, los guardias que participaron en la ejecución comenzaron a contar sus versiones. Algunos hablaban borrachos, otros escribían en cartas antes de morir. Las historias variaban, pero todas compartían algo: la certeza de que una de las princesas sobrevivió al primer intento de ejecución. Un soldado escribió que Anastasia comenzó a toser. Cuando la cargaron en otro, aseguró que cuando la apuñalaron, ella todavía estaba consciente, unos segundos. Otro decía que escuchó una ayuda apenas perceptible. A ninguno sabía si finalmente murió en el camión, en la fosa o durante el caos posterior. Ninguno estaba seguro, ni siquiera los líderes bolcheviques. Y esa duda fue más poderosa que cualquier bala. A partir de los años 1920, mujeres de toda Europa comenzaron a presentarse como Anastasia Romanov. La más famosa fue Anna Anderson, encontrada en un hospital psiquiátrico tras un intento de suicidio. Anna no pedía dinero, Anna no buscaba títulos. Solo repetía con voz baja, casi infantil: no quiero volver a la casa del sótano. Había humo, había sangre en mí. Hermana cayó sobre mí. Lo más perturbador fue que conocía detalles que nadie fuera de la familia sabía: canciones, apodos, cicatrices, recuerdos íntimos. Durante décadas, la nobleza europea no pudo decidir si creerle. Oh, Tamarol. Su mirada era descrita como vacía pero consciente, como alguien que había visto algo imposible de borrar. El debate se prolongó hasta su muerte. Cuando se realizaron las pruebas genéticas, ya era demasiado tarde para cambiar la historia. Ella no era Anastasia. Pero entonces surgió otra pregunta: ¿cómo pudo saber tantos detalles que ni siquiera estaban en los libros? ¿Quién se los dijo? ¿A quién había escuchado? La duda permaneció. En 2007 se encontraron finalmente los restos que faltaban, y aunque los análisis concluyeron que correspondían a María y Alexei, algo inquietó a los investigadores. Los huesos mostraban señales de haber sido movidos, golpeados, expuestos al fuego y luego arrojados nuevamente al bosque. No había orden, no había certeza. Todo era una masa de contradicciones. Hasta hoy, no existe un registro oficial claro de exactamente cómo murieron cada uno. No hay documentos unificados, no hay confesiones idénticas, no hay certeza absoluta. La muerte de la familia Romanov fue, desde el inicio, un desastre improvisado, hecho de miedo, confusión y silencio obligados. Anastasia, esa niña que quizá respiró, que quizá pidió ayuda, que quizá murió minutos después, o tal vez horas, terminó convertida en un fantasma histórico, no por leyendas, sino por la incapacidad de sus asesinos de decir la verdad.